de salud han sido parte de la atención de la Asamblea durante esta jornada. La Comisión Especializada del Parlamento tiene previsto, a más del proyecto de ley de medicina prepagada, retomar la construcción del proyecto de Código de Salud. Junto a ello, la discusión sobre el impacto que podría tener el aumento de impuestos sobre productos que contribuyen a problemas como la obesidad, hipertensión, diabetes o cáncer. Estos temas ameritan una reflexión en nuestra entrevista de hoy. Carlos Velasco, carchense, médico, asambleísta de Carchi por Alianza País, vicepresidente de la Comisión Legislativa de Salud. Asambleísta Velasco, bienvenido, qué gusto que esté con nosotros. Gracias, muy buenas noches. Como lo mencionábamos en la presentación de esta entrevista, asambleísta, la Comisión de Salud ha retomado el trámite del proyecto de ley de medicina prepagada. Vimos un primer debate sobre esta propuesta de ley interesante en donde se pudieron recoger una serie de observaciones. ¿Cómo se preparan ya entonces para la elaboración del siguiente informe? Hay algunos elementos que me parece que son fundamentales comunicarlos. Se ha invitado el día de hoy a muchos de los actores que están involucrados. Unos de ellos son todos los actores de medicina prepagada y hoy estuvieron en su posición planteando sus planteamientos hacia dónde se quiere llegar. Ese es un elemento fundamental. El segundo es el ciudadano, que también ha estado representado hoy en diferentes instancias. Y tercero, un elemento por los consejos de igualdad que tiene que ver con la inclusión de las discapacidades que tenían que mirarse o darse porque históricamente se supone, y esta es la hipótesis que manejamos, de que no estaban incluidos en esta ley. Es decir, diferentes actores más los institucionales. Y aquí me parece que hay un concepto muy fuerte, muy decidor de lo que yo voy a complementar. El uno es que el seguro social es un derecho universal que tenemos todos los empleados para tener un acceso a la salud, a enfermedad, por supuesto, por la atención que se da y una serie de prestaciones. Y el otro elemento que tiene que ver con medicina prepagada, y ahí están los dos elementos para la discusión, es la voluntariedad que se tenga como ciudadano para escoger este otro elemento que me puede dar algunas acciones de salud. Estas dos acciones tienen que estar articuladas, la voluntariedad y la otra, la universalidad, para que se articulen dentro de lo que seguramente me vas a preguntar enseguida, el Código Orgánico de Salud. Estos elementos son fundamentales para que en las deficiencias que podamos tener el propio Estado, en las deficiencias que se pueda tener desde un sistema nacional de salud que está empujando, que se está construyendo, para tener la complementariedad entre los dos sistemas. Eso me parece que es fundamental y hoy hubo una discusión muy intensa, muy rica en esos elementos y creo que la Comisión va a tener más argumentos para llegar a un segundo informe y aquí al plenario tener una discusión creo que en 2 o 3 semanas. Ahora, antes de aterrizar en lo que tiene que ver con el trámite del Código de la Salud, asambleísta, le consulto a propósito de estas participaciones de estos actores que evidentemente están involucrados en este tema de la medicina prepagada y han tenido la oportunidad de participar en la comisión, ¿cuáles serían estos elementos que saltan a la vista y que podrían considerarse dentro de este informe para segundo debate? Y también tomando en cuenta lo que fueron los aportes durante el primer debate en el Pleno. Uno es la cantidad del capital social que en el primer informe habíamos puesto $1.500.000 para la empresa. Para la constitución de la empresa. Hoy, en lo que hemos mirado, en lo que se ha avanzado en la construcción del informe, eso se deja previo a una decisión que tenga que hacer técnicamente la superintendencia de compañías. Ese es un elemento que me parece que se tiene que regular. El otro, insistimos nosotros como comisión, por un lado, y también las empresas de medicina prepago, que debe haber estudios actuariales a la fecha para determinar la cantidad, sí, básicamente, de prestaciones que se den con la cantidad de dinero que se tenga que invertir como ciudadano para esas acciones de medicina prepagada. Ese también es el segundo elemento y de hecho el propio presidente de la comisión lo recogió solicitando estos estudios actuariales, porque incluir un programa básico de atención de salud o las enfermedades catastróficas o las enfermedades raras o huérfanos, como se conoce, eso tiene que estar ligado necesariamente a un costo. Y ese costo tiene que tener
precisiones actuariales que nos permitirían determinar la cantidad que se puede hacer. Inclusive las enfermedades oncológicas, que tienen un alto costo y también pueden ser los trasplantes. Pero eso tiene que estar, como insisto, debidamente estudiado, analizado para que el ciudadano, que en su función deliberante, en su función de voluntad, escoge lo que él quiere. Ahora, para ir cerrando este tema de la ley de medicina prepagada asambleísta, tentativamente, ¿cuándo ya tendrían este informe para segundo debate? Estimo que en 2 semanas más nos reuniremos la Comisión del Derecho a la Salud para generar el debate en la mesa. Y yo creo que en este mismo mes de abril estaremos ya emitiendo el documento para que sea el debate en el Pleno de la Asamblea. Ahora sí, sobre el Código de la Salud asambleísta, ¿cuándo tendremos ya este documento en concreto? Porque lo que hemos visto es que la comisión ha trabajado, ha recibido una serie de actores que también han aportado a esta iniciativa y se ha ido construyendo poco a poco, pero ¿cuándo ya tendremos el documento en definitiva? Había en la decisión política de la propia mesa de salud, es concluir el de medicina prepagada y retomar todos los documentos que tenemos y todos los instrumentos que están ya listos para ser debatidos y empezar con un proceso de socialización de este primer instrumento que tenemos, de todos los aportes que hicieron todos los actores durante más de 4 años, para empezar a conocer qué elementos son los que tenemos que invitar a que se generen una participación social mucho más activa. Entonces, esos documentos están listos, aspiramos concluir con la ley de medicina prepagada y generar todos esos espacios de discusión. Porque el elemento fundamental del Sistema Nacional de Salud es, primero, operativizar lo que está haciendo el rector de la salud en el país, operativizar en una ley que tenga algunas características para poder profundizar la gratuidad que tenemos en salud, la universalidad en salud, y también ver hasta qué punto todo el sistema de costeo que tiene salud nos alcanza con la plata que tenemos. Eso es fundamental porque la gratuidad es un hecho que está marcado en la Constitución, pero también tenemos que buscar otros mecanismos de financiamiento. Por eso que cuando se habla de nuevos impuestos al tabaco, nuevos impuestos al alcohol, son esos impuestos las mejores medidas sanitarias que se conoce hasta ahora. Y repito esto, las mejores medidas sanitarias que se conoce hasta ahora, que son las que quitan el incentivo para el alcohol y para el tabaco. Y ahí podría haber algunos elementos que vayan a ingresar hacia, no estoy hablando de una preasignación, pero un elemento para posicionar mejor las debilidades que podemos tener en la atención de salud en todos los hospitales públicos. Y es que a propósito de lo que usted acaba de mencionar, asambleísta, escuchábamos a la propia presidenta de la Asamblea que desincentivar el consumo de este tipo de productos también ayuda en la medida en que se combate ciertas enfermedades que están directamente ligadas con las atenciones en el área de salud. Evidentemente, cuando el impuesto aumenta al tabaco, como insisto, es la mejor medida sanitaria para quitar el incentivo. Y ahí el número de ciudadanos que fumen a los 12 o 13 años tendrá que irse subiendo para que hagan su propia decisión. Es una muy buena medida sanitaria. Independientemente que ahora los grupos políticos, la oposición quiera decir que tenemos algunas dificultades en la brecha económica, y nosotros tenemos toda la posibilidad de decir que ese hecho de aumentar los incentivos generan acciones positivas o discriminación positiva para la salud de este país. Que el alcohol, que el tabaco tenga estos impuestos hace que necesariamente esos impuestos vayan a un sector. Yo quisiera que vaya al sector de salud, no está el planteamiento dado así, yo puedo aspirar a que se haga este tipo de acciones, porque el presupuesto del 0.5 del Producto Interno Bruto que está en la propia Constitución, de lo que hemos visto, necesitamos darle otros vientos de dinero más fresco para un problema de salud, de enfermedad que tiene alto costo. Exacto. Alto costo. Una enfermedad oncológica es además de lo dramático para la familia, tiene enormes dificultades sociales y económicas para la misma familia. No se diga una enfermedad catastrófica que tiene las mismas dimensiones. Así es que ahí son elementos que vamos, y de hecho vale la oportunidad de la pregunta para generar este debate público respecto a estas drogas que, si bien es cierto, no están tan vinculadas con
con la marihuana, con la cocaína, pero son drogas que de algún momento a otro nos permiten mapear todo el sistema complejo de la drogadicción que hay en el país. Y que brevemente podemos decir, asambleísta, para ir cerrando esta entrevista, se trata de productos que tampoco no son escogidos al azar, porque ahí detrás de todo esto, del consumo de estos productos, tenemos enfermedades que están ligadas con la hipertensión, con la diabetes, con el cáncer mismo, provocado en este caso por el tabaco y demás. Así es, así es. El tabaco se conoce hasta ahora que genera un número de enfermedades que pueden ser absolutamente evitables. ¿Cómo están los índices, asambleísta, de manera general? Ahorita voy a recordarme de la ley de tabaco que la aprobamos en el ejercicio anterior, pero me parece, voy a los tipos de cáncer. El cáncer de pulmón le afectaba de 10 fumadores, le afecta entre 1 o 2 el cáncer de pulmón, que tiene el tratamiento un alto costo, que con todos los impuestos que se pagaba por el tabaco, toda esa cantidad de impuestos no alcanza a suplir todas las enfermedades del problema pulmonar. Mire lo que estoy diciendo. Quiero acordarme lo siguiente. Me parece que los impuestos, puedo tener algún error en esto, estaban entre 200 y 300 millones de dólares los impuestos al tabaco, y el costo de la atención de problemas pulmonares llegaba a los 500 millones de dólares. Entonces hay una brecha gigante entre lo que se pone de impuesto y lo que el Estado tiene que asumir a la persona que fuma. Teniendo en cuenta que hicimos una ley que tiene muchos avances, tiene mucha importancia, pero nos falta esta medida que se la conoce como medida sanitaria, el aumento del impuesto. Se la conoce, es una medida económica, sanitaria, pero que ayuda muchísimo a disminuir el impacto que puede tener el consumo y la adicción del tabaco. Y bueno, ya veremos en los próximos días, cuando llegue el proyecto, los términos generales de esta propuesta. Y encantado estaremos aquí para poder debatir sobre este mismo tema. Cómo no. Muchísimas gracias. Ha sido el asambleísta Carlos Velasco. Él es vicepresidente de la Comisión del Derecho a la Salud, compartiendo con nosotros un poco el trabajo de esta comisión sobre el trámite de leyes como la Ley de Medicina Prepagada y también su visión en torno a este proyecto de ley urgente en materia económica que estaría próximo a llegar a la Asamblea Nacional y que gravaría contributos al consumo de ciertos productos, entre ellos las bebidas azucaradas, las bebidas alcohólicas y también los cigarrillos.